Saludos cordiales, espero que te encuentres muy bien en compañía de tus seres queridos. Aprovecho este medio pues para compartirte información referente al uso de citas y referencias utilizando la norma APA. Esto debido a que actualmente contamos con una presencia virtual y somos generadores de diversas fuentes de información. Para ello, nosotros debemos ser capaces de pues sí, utilizar nuestra integridad académica y evitar plagio. El plagio entendido como copias de algunas ideas, palabras que fueron de alguna forma publicados por otras personas y que nosotros las hagamos propias. Para ello, la recomendación es eh, hacer uso de las citas y referencias de las fuentes de información. Cuando nosotros reescribamos ciertos datos, siempre recuperar las citas y las referencias, utilizar algunas herramientas que puedan ser útiles para analizar situaciones de plagio. Cuando los documentos tienen copyright, es necesario solicitar los permisos para poder hacer uso de esas referencias. Existen diversos estilos, entre ellos puede ser Chicago, Harvard, Vancouver y la propia norma APA, que generalmente es utilizada para las ciencias sociales, pero recuerda que cuando vas a escribir para alguna revista probablemente tengan su normatividad y pues hay que hacer una lectura puntual de ello. Entonces, en este video pretendo mostrarte algunos ejemplos sin pretender que sea un formulario exclusivo y siempre invitándote a consultar pues los manuales. También cabe aclarar que la norma pues está en constante actualización, entonces por el momento estamos en la 7ª edición, no obstante hay que estarse documentando por si existiera una nueva versión. Por otra parte, para gestionar citas y referencias también existen herramientas tecnológicas como el caso de Mendeley, el caso de EndNote, por mencionarte algunas. Y pues bien, espero que esto te sea de utilidad. Vamos a comenzar. Cuando se trata de citar un libro, tenemos que considerar una estructura. Generalmente utilizamos los apellidos del autor o los autores, seguido de sus iniciales del nombre, el año, el título del libro y la editorial. Por ejemplo, Belis Campuñi, el autor, escribió en el año 2011 un libro titulado Estadística para la Administración y los Negocios, y la editorial es Pearson Education. Por otra parte, cuando nosotros hacemos citas de revistas, en específico artículos que se encuentran publicados, en esta debemos de ser capaces de recuperar la siguiente estructura: apellidos del autor o los autores, seguidos de la inicial de su nombre, el año, el título del artículo, el nombre de la revista, volumen y número, las páginas y el enlace de hoy. Por ejemplo, aquí tenemos a un solo autor cuyo apellido es Espada, sus iniciales del nombre es la letra A. En el año 2019 publicó un artículo denominado Estrategias de negocio para sus webs de las radios más escuchadas de Buenos Aires. El nombre de la revista es Ad Comunica, revista científica de estrategias, tendencias e innovación en comunicación. El volumen es el número 17. Las páginas donde puedes hacer la consulta son de la 67 hasta la página 88 y cuenta con DOI. Cuando se trata de hacer la cita de un capítulo o artículo que fue publicado en un libro, debemos de seguir la siguiente estructura: los apellidos del autor o autores, seguido del nombre, que es su inicial, el año, el título del artículo o capítulo, luego la palabra en, las iniciales del nombre
de los publicadores, el apellido y si fueron editores o coordinadores, el título del libro, las páginas que comprende el artículo o el capítulo, la editorial, la URL o DOI si es que existiera. Aquí en pantalla observamos un ejemplo, tenemos un artículo que tiene varios autores que fue publicado pues en un libro en el año 2024. Algunos elementos puede ser la editorial fue Ecorfan y cuenta con DOI. Consecuentemente, cuando se citan documentos electrónicos, contamos con una estructura que es el autor o autores, el año de la publicación, el título, tipo de medio, cuando podemos clasificar. En este sentido pueden ser algunos videos, algunos audiovisuales, algunos podcasts, por mencionarte algunos, lugar de publicación y editor, la URL o insertar el DOI si es que existiera. Aquí tenemos dos ejemplos. En este caso tenemos a dos autores, que es Perry y Sherlock. En 1976 publicaron un documento electrónico que se llama Historia de las Antillas. El lugar de la publicación fue Buenos Aires, Argentina, el editor Capeluz y la URL. Consecuentemente tenemos otro ejemplo que es de un video publicado en 2024, se llama Perspectiva Teórica de Inteligencia de Negocios y está publicado en YouTube. Recuerda que pues estos ejemplos no son exclusivos. La recomendación es que cuando se te presente alguna dificultad sobre la forma de citar o referenciar, pues revises la norma APA séptima edición que cuenta con sus manuales. Ahora bien, observemos un ejemplo para visualizar las maneras de citar. Primero que nada, recuerda que las citas son fragmentos que extraemos de una fuente de información. Estas pueden ser directas o indirectas. Nos referimos a una cita directa cuando extraemos un texto de alguna fuente de información tal cual fue escrita por el autor. Y es una cita indirecta cuando nosotros hacemos la redacción con nuestras propias palabras o parafraseamos. En este ejemplo extraemos una parte de un documento en donde se observa a un autor con una cita indirecta, es decir, el autor o los autores decidieron leer este documento, luego parafrasearon la información y finalmente escribieron el texto y lo extrajeron de Galindo 2024. Si observas, es un solo autor y se observa en el apartado de referencias. Galindo nos habló en unas diapositivas sobre lo que es la carrera de la reina roja y la reina blanca rumbo a la singularidad. Este artículo fue escrito en el mes de enero de 2024. Perdón, diapositivas. Después continuamos con una cita directa que es menor a 40 palabras. Está en color verde. Si observas, va entrecomillada. Ajá. Y al final escribimos el nombre, el apellido del autor, seguido de et al, porque son más de dos autores, entonces por eso agregamos esa etiqueta. Fue escrito en el año 2023 y la página donde observamos ese extracto es en la 1102. Si nosotros queremos escribir los apellidos
de los autores en el cuerpo del documento, entonces simplemente escribimos sus apellidos y entre paréntesis la fecha, o el año, perdón, en que se hizo ese documento. Aquí si observamos, según Urquilla, entre paréntesis 2023, es su apellido seguido del año de la publicación, y en el apartado inferior podemos observar que este autor escribió un artículo denominado Un viaje hacia la inteligencia artificial en la educación. Ahora bien, si nosotros de alguna forma recuperamos un extracto mayor a 40 palabras, entonces tenemos que escribirlo en un solo párrafo con sangría y al final incluir los apellidos, el año y las páginas de donde se extrajo el texto. Ahora bien, otro ejemplo es en el caso de dos autores. Cuando tenemos obras que fueron hechas por dos autores, siempre tenemos que hacer las citas indicando sus apellidos unidos con la letra I, separados de una coma y el año. En el caso de recuperar información de varios artículos que nos ayudan a hacer la paráfrasis de una idea o reescribir una idea, tenemos que recuperar todos los autores. Deben de ser citados por su apellido, separado de una coma con el año de la publicación. Luego separamos con punto y coma pues la primera cita y seguimos con el siguiente autor o autores, separando con una coma el año y así sucesivamente. Deben de estar ordenadas alfabéticamente. Siguiendo con los ejemplos, cuando se trata igual de hacer las citas de artículos, en este caso cuando leas dos o más que estás hablando sobre ese mismo tema o que encuentras pues las ideas, entonces es necesario utilizar el apellido del primer autor seguido de la etiqueta, punto, coma, espacio, el año de la publicación, punto y coma, los siguientes autores o autor, y así sucesivamente, igual con orden alfabético. Y al final, pues hacer las referencias. Pues bien, hemos llegado al final. Yo te agradezco por tu atención. Espero que esta información te sea de utilidad y te invito a que practiques la norma APA, esperando que en lo sucesivo forme parte de tu cotidianidad. Nos vemos hasta la próxima. Gracias por tu atención. Que tengas unos excelentes días.